Hola Sagitario, bienvenido a tu lectura general para el mes de diciembre 2021. Espero que esté muy bien, Sagitario. Yo estoy muy feliz de estar contigo, descubriendo, haciendo tu lectura general. Sabes que es una lectura general, ¿verdad? Así que completa estas informaciones si necesitas con tu signo lunar, ascendente y también tu signo Venus para el sector emocional y sentimental. Sagitario, empecemos en Sol, Luna y Ascendente, diciembre 2021. Voy a mezclar más. El mago está, pero siento que tengo que mezclar más. El mago número 1. Estamos preparándonos al nuevo ciclo 2022. Realmente nos empuja a alistarnos bien. Sagitario, ¿cuál es la energía que te acompaña en diciembre? Sagitario, signo de fuego. Ok, tengo dos. ¿Cómo te tienes que preparar y terminar este año con los enamorados y la luna? Ok, los enamorados que están abajo quiere decir que estabas en esa energía de tal vez a nivel sentimental, algo pasó, un encuentro amoroso o tu preocupación es a nivel sentimental. Más general, siento que hay una toma de decisión aquí. Todavía tal vez estás dudando de la decisión, del camino, está dudando sobre dos personas, quién escoger, dos situaciones, y veo con la luna confuso. La luna nos da siempre una claridad, pero no es el sol. Es una claridad que nos ayuda a orientarnos un poquito en la confusión y en la oscuridad. Lo que te ayudaría a escoger o a tomar esa decisión importante, porque siento que estás necesitando tomar esa decisión en diciembre para aliviar el camino. Lo que te ayuda es tu creatividad, tu imaginación, tu sensibilidad, escuchar tu voz interna, porque la luna es también la fecundidad, es todo este mundo de la noche, los mensajes en la noche también a través de tu sueño puede darte algunos señales, algunos signos. Entonces siento que hay una decisión que tomar también a nivel emocional. ¿Ok? Vemos o sobre tu creatividad, si tú eres un artista, si utiliza la imaginación también, puede ser que, a ver si te cuestionas si es tu camino, la creatividad, o te quedas en lo que estás haciendo, que es muy diferente. Vamos a ver. Vamos a ver. Sagitario, diciembre 2021, signo, tengo dos también, ok. Tengo Raido y tengo, que no sale mucho, la runa blanca, esta, no hay ninguna letra. Entonces la runa blanca tiene varias maneras de interpretar. Para mí, si no hay letras, como yo la siento personalmente, esta runa es que falta algo. Falta una aclaración, falta no sé, un elemento para poder saber. Cuando tenemos Odín, se llama Odín, es que todavía no se puede tener la certeza de lo que viene, es el desconocido, ¿ok? Es un futuro desconocido. Entonces puede ser que tu confusión, tu falta de confianza, tal vez del miedo, de eso, del miedo del desconocido que te bloquea para tomar esa decisión. Ok. Y tenemos a Raido que nos habla de desplazamiento, de viajes. Entonces puede ser que dudas sobre una oportunidad o saber si esta idea tuya de ir hacia
otro lugar, trabajar otro lugar o ir a ver una persona, no sé, el movimiento, el desplazamiento o a viajar en un lugar, cambiar de vida totalmente. Veo que aquí lo que te puede bloquear para tomar esa decisión es porque no sabe lo que hay en esta novedad, en este lugar nuevo, en este trabajo nuevo. Raido nos habla también de noticias inesperadas. Siento que algo, una oportunidad, y también tienes que ver claramente porque es como te apresura. Hay como una sorpresa que ya llegó, siento yo más, que te apresura también a tomar una decisión, un camino. También es una raido, son negociación de contrato. Igualmente, si hablamos de trabajo, dudas porque no sabes, te falta tal vez informaciones, conocimiento de esa nueva posibilidad de firmar ese contrato con un trabajo lejos, puede ser un trabajo totalmente diferente de lo que estás haciendo. ¿Qué nos habla más, Raido? Puede ser también si decides o no a vender o a comprar algo, ¿ok? Todo lo que es negociación de venta, de contrato está con Raido, pero tiene la noción que esa negociación de contrato es en movimiento, hay una distancia, ¿ok? Es eso que tal vez te da miedo, el desconocido. Interesante. Vemos con Belín. A ver si podemos con las cartas ayudarte a ver más claro, ayudarte a tal vez tomar esa decisión. He visto la carta azul que me indica que estás bajo protección, entonces no dudes tal vez de ya, tal vez has decidido adentro de ti, pero dudas de esta pequeña voz. Ok, tengo la estrella de la mujer, las discusiones, entonces como algunos conflictos por tal vez esta situación con los demás, tal vez con una energía femenina, hay problemas de comunicación, no hay acuerdo en algo tal vez, o tú estás peleando o negociando, puede ser también, que es como hay que negociar, hay que pelear antes de decidir. A ver, ¿qué más, Belín, para Sagitario? Ok, la unión. Voy a aclarar la estrella de la mujer, pero ese es tú o una energía femenina. Pero tienes ¿ves? La llave, ¿eh? Hay una solución, tienes la solución dentro de ti, ¿eh? Como te diré, tienes tu voz. Yo estoy seguro que tú ya escuchaste, no, oíste la voz, pero dudas de tu voz interna, de tu guía interna. ¿Qué hay sobre las discusiones aquí? ¿Por qué estás peleando, hablando? Sí, porque estos pájaros de Belín es conflictos verbales. ¿Qué está pasando aquí para en el amor? Puede ser una situación, como te diré, sentimental, emocional, peleas con tu pareja sobre algo que tú has descubierto, algo que tú has sentido, una sospecha a nivel amoroso, es lo que siento. ¿Qué es esta sospecha que tienes? Los placeres. Bueno, el reconocimiento, ¿ok? Y tenemos, sí, hay una aclaración con todas estas candelas y el libro abierto, entonces hay una solución para aclarar la comunicación, ¿ok?
Puede ser a nivel sentimental muy bien, en tu matrimonio, en tu compromiso, tú con una otra persona. Aquí, conflictos verbales sobre algo que has descubierto, en tu relación, algo que tú has entendido. Pero la solución es la reconexión al sentimiento. Tal vez has descubierto algo y por eso que pelea o por un proyecto que tienes en común también no hay acuerdo, pero hay que volver a ver lo que los une a los dos. ¿Qué es lo que les une? ¿Sería algo que han descubierto o es nada más solamente el amor y el apoyo y el amor que tiene uno al otro? Para volver a recrear, a reconocer el amor de uno al otro y disfrutarlo de eso. Es como si la solución, si hay conflicto en tu relación sobre algo, tal vez hay discusiones por falta de confianza de uno al otro, ¿ok? Y la solución está en el amor y volver a reconectarse con la base de lo por qué están juntos, es lo que se ve aquí. Van a reconocer a alguien, uno de los otros, van a reconocer tal vez el abuso. No es un abuso grande aquí, es como si un celo o te has descubierto que estás siguiendo a alguien en las redes, no sé, hay algo aquí de que no tiene mucha importancia, la verdad. No sé. No sé, veremos en tu sector sentimental si tengo más detalles sobre esa situación emocional, pero lo que se va a reconocer, el amor que le une a los dos y dejar estas peleas así sin razones real, ¿verdad? Y salir de estas dudas, salir de... es una sospecha porque tú no estás segura o seguro con Odín. Y vas a descubrir que eso no tenía soporte concreto. Es lo que se ve. Ok, vamos a ver si hablamos de tu sector económico y profesional. ¿Qué está pasando? Ok. Sí, situación en tu casa, en tu hogar. Ok, Sagitario, Sagitario, diciembre. Sagitario en diciembre, signo de fuego, trabajo, actividades. Bueno, sota de copa. Nuevo trabajo aquí, generoso, que te gusta, que estabas buscando, puede ser que está llegando. Ok. Sagitario, vamos a ver, actividad, economía, diciembre. 3 de bastos, ok. Hay que pensar a decidir cuál es el camino correcto, las acciones que tengo que tomar, porque hay apertura, hay oportunidades, tienes la protección, la estrella y otra vez los enamorados. Entonces, hay un camino que es tu camino que te corresponde, que es tu destino a través de la estrella, que te va a proteger, que es positivo, que hace parte de tu sueño, de lo que querías, ¿ok? Está aquí. Hay que tomar la decisión y esa toma de decisión veo que es conflictual con otra persona. Hay una dualidad. Es como, yo quiero ir allá, pero el otro no quiere. Entonces hay que ver, hay una dualidad en este camino que se abre a ti, delante de ti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Ok.
Hace tiempo tratas de comunicar, de aclarar, de fluir por una decisión. Parece que tú has tomado la decisión, pero o estás en el camino de tomar la decisión, porque la curación y la paz que vas a encontrar en tú mismo es cuando vas a tomar esa decisión para concretizar y por fin tomar la acción necesaria, la novedad. Hay algo nuevo, ¿ok? Y hace tiempo que está tratando de ir hacia eso, pero es como con mucha paciencia para tener más claridad o comunicando más, para estar más seguro de esa toma de decisión. Okay. Hay comunicación también a nivel del trabajo que está llegando, que va a curar, que estaba esperando, está llegando en diciembre. Ok. Llega en diciembre. Bueno, Raido te había dicho que habla de desplazamiento, de mudanza, puede ser de venta, de compra. Hay un movimiento en el aire aquí. Vemos que a nivel económico este movimiento es benéfico, es con el sol, es claro, es positivo, es próspero, es alegre, ¿ok? Pero es a través del movimiento, ¿ok? Tengo el diablo arriba, ¿ok? El diablo puede ser los miedos que veo al desconocido, el miedo a tomar esa decisión necesaria para liberarte de un peso. Puede ser también a nivel económico porque a nivel económico siento que te vas a liberar de una problemática. Hay una oportunidad para ti de generar economía, pero para eso es necesario cambiar o actuar de manera diferente, ¿ok? Es lo que se ve. Hay algo del pasado que tú estaba, como te diré, esperando. Puede ser por tu economía a nivel material. Y estás negociando. Aquí hay una negociación material, ¿ok? Que se está haciendo, comunicando, o busque más informaciones. Voy a aclarar esa para ayudarte. El 9 de basto con el 5 de espada, vemos el conflicto, ¿eh? El 5 número 5, conflicto, corte. Hay que decidir, determinar con el 9, la fuerza, la dureza. Ese para mí son las discusiones, los conflictos, ¿ok? 9, un final, hay un corte, terminamos con eso porque llega una proposición que da paz, que relaja, porque una proposición, una oportunidad que te permite calmarte, calmar esta energía de discusiones, sí, porque ya va a poner un fin. Voy a aclarar varias porque lo siento. Esta, la reina de oro y el papa para Sagitario. 8. 8 de espada. Hay un miedo aquí. Hay algo que tú no ves. Y lo veo porque tú estás dando el rostro por allá y entonces está dando la espalda al papa. Hay un compromiso, hay algo, una responsabilidad, un acuerdo, una negociación que está para ti, pero a ti te da miedo eso. Es como si no lo ves o no lo quieres ver. A ver, es el rey de copa. Ok. Entonces la problemática aquí está contigo, Sagitario, de no querer abrir tal vez los ojos sobre algo muy bueno para ti, pero que tú no quieres ver
porque es muy próspero, es muy generoso a nivel material, a nivel emocional también. ¿Por qué? Porque tal vez está amarrado, está bloqueado por estos miedos del desconocido. ¿Qué tengo aquí con esa nueva oferta, esa nueva proposición? El rey, el emperador. Wow. Es algo concreto, es algo oficial, es algo aquí, es algo que tú querías, que tú habías soñado, que tú habías ilusionado, está de las personas que trabajan su cuenta, va a poder concretizar, ¿ok? Situaciones por una llegada de alguien que te va a ofrecer apoyo o asociarte contigo, pero el caballo es siempre desplazamiento, es rapidez también, tal vez una nueva energía en la manera de trabajar más con novedad, más dinámica también, pero algo que te va a permitir descansar. Entonces es como una ayuda, un apoyo, pero hay la papesa que me indica igualmente que si hay dudas todavía, hay situación que no sabemos si es algo concreto, si es algo que va a durar en el tiempo o si es una solución justa. Y con el emperador te puedo decir que sí, es justo. Exacto, te permite liberar, te permite avanzar en tu trabajo, en la manera de trabajar. Y el 5 de espada con este 9 de bastos, el 5 de, ¿ves? 2, 5. 5 de oro. Ok, en general, mis queridos Sagitario, estas dudas, estos bloqueos para avanzar, es que sientes que hay algo que te ofrece la vida, pero no está en el lugar donde estás. Entonces, claro, va a cambiar muchas cosas en tu vida, en tu manera de hacer, de pensar, etc. Y hace tiempo que lo estás pensando, porque lo vimos en los enamorados que estaban abajo. Y te toma tu tiempo y a ver que sí, que no, y hacia crear peleas verbales, porque tal vez hay personas que quieren, tú no quieres. Siento que tú es tú, siento que tú no estás sintiendo y viendo la abundancia de esa novedad, de ese movimiento, de esa mudanza, de esa manera de trabajar diferente, porque no sabes si en el futuro va a funcionar. Y aquí te empuja a ir hacia adelante, exactamente, porque te estás protegiendo. Te estás protegiendo 7, pero exacto, gracias. Pero es por tu bien, es algo mejor, ¿ok? Entonces, para ayudarte, así ves si estás un poco en esa situación, que lo que no quieres ver es que es abundante para ti, generoso para tu futuro. Escúchate un poquito, escucha esa voz interna, porque si la escuchas con conciencia y con confianza, vas a ver que es necesario para ti, que es bueno de liberarte de situaciones opresantes. Es la oportunidad de liberación. ¿Cuál es la palabra para Sagitario? El encuentro, ¿ok? Entonces lo vimos con Raido, firma de contrato, se encuentra por un nuevo trabajo, por un nuevo cliente, una venta, una compra, ¿ok? Sagitario, diciembre. ¿Ves? Estás así, ¿ah? Sí, no voy, es bueno.
¿sí? Porque quiere decir muchos cambios en tu vida si aceptas. Ok, te pongo una, la tengo. Yo quería ponerte una más para ayudarte en esa pregunta, esa duda, pero el cambio llega con la salud, el equilibrio, ¿ok? ¿Qué más te puedo decir? Sorpresa. El cambio es saludable para ti. Ok, espero que te ayudó. Si resona, por supuesto, si estás en esa situación de dudas de voy, no voy, acepto, no acepto, es correcto, no, ¿qué va a pasar? Todas estas preguntas humanas y lógicas que tenemos nosotros, aquí vemos que es el cambio, cualquier cambio es positivo para ti. Ups. Voy a recorrer. Y como se dio la vuelta, la guardo. Amor de luz, la claridad, el bienestar, el corazón alegre. Sagitario. Sagitario, diciembre, Sol, Luna, Ascendente, Venus, para tus emociones y los sentimientos. Bueno, aclaración sobre la problemática, el triángulo. Entonces, como lo digo siempre, puede ser una tercera persona, pero puede ser también una situación externa que interfiere en el bienestar de tu relación o de tu propio ser. Tú con tú mismo, hay una situación externa que complica el bienestar de tus emociones. Entonces vemos que hay luz, claridad, se resuelva una problemática emocional. Vamos a seguir, Sagitario. Bueno, la sorpresa estaba en la palabra y tengo el inesperado, entonces vas a sorprenderte en algún aspecto el mes de diciembre. Compromiso. Otra vez la interrogación, la duda está siguiéndonos en todas las cartas. Ok. Bueno. Los conflictos, la problemática se va. Es lo que se ve, ¿verdad? Tengo el sol, la aclaración, la felicidad, la espiritualidad y el compromiso. ¿Ok? Puede ser que vas a aceptar de comprometerte o vas a tener la sorpresa que de una, ¿cómo se dice? Que tu persona especial te pide en matrimonio o te pide un avance en vuestra relación, ¿ok? Atrás de la pregunta de tu falta de seguridad sobre esa situación, tengo atrás fidelidad. Entonces, si en caso estabas sospechando, como yo lo he visto un poco con Belín, de la fidelidad de la otra persona, aquí se ve que hay fidelidad. Como lo he visto con Belín, tal vez alguna sospecha por descubrir algo, por seguir a alguien o la otra a ti, ¿verdad? Es intercambiar. Aquí se va a arreglar porque se va a entender que hay amor, hay confianza y que la confianza va a predominar, ¿ok? Pero está la duda sintiendo bastante fuerte. Vamos a aclarar cada carta. Sagitario. Es como hacerte de un gran sentir algo súper que te emociona, pero de manera negativa, y tener tanto miedo o desconfianza en ti mismo o a otra persona, pero no vale tanto, porque no hay, aquí no se ve la gran cosa que tú puedes sentir o pensar, ¿ok? O viceversa. Ok, vemos. Amor de luz para Sagitario. Sagitario, signo de fuego en diciembre. La puerta. Sí, abres la puerta a la luz,
a la alegría. El triángulo para Sagitario, ¿cuál es ese conflicto, esa problemática? El triángulo, el adversario. Ok, aquí está el diablo, un engaño aquí. Ok, entonces puede ser sospecha, la verdad, sospecha de engaño. Voy a poner un otro sobre el diablito. ¿No me crees? Cada las cartas tiene esa pregunta, dudas, ¿no estás segura? Hay inseguridad total sobre un engaño, una traición, una mentira. Ok, voy a darte algo abajo de esa pregunta. ¿Qué debes dudar? ¿Tiene razón de dudar o no tiene razón de dudar? Por favor, Sagitario, ayúdenos a ver claro. Error. Es un error de dudar. Ok. Pero como es una carta negativa, voy a seguir. Para mí hay error de dudar. Es una mentira. Seguimos, ¿eh? Yo quiero ayudarte. El regreso. Hay que regresar aquí. Vamos, vamos, la triada, ayúdenos, ayude Sagitario. Tiene que regresar, el regreso de la tentación. Ya entendía. En el nivel emocional has vivido una situación confusa donde sospechas sobre tu compañero o compañera o lo que sea, una situación también. Y está regresando esa duda, esa falta de confianza, porque creo que no has terminado de trabajar tu propia autoconfianza. Estás dudando mucho de ti, es como una repetición. Y la vida te estás mandando una situación para que tú entiendas que todavía tienes esa tentación a dudar de los demás o de lo que te puede proponer. Porque tú no has terminado con tu propia duda personal de confianza. ¿Por qué te digo eso? Porque tengo la llave. Y la llave, la solución nos las vamos a dar. Vamos a dar a Sagitario una energía de solución. La abundancia. La solución es la abundancia. Es abrir la puerta a la abundancia. Para mí quiere decir que a veces no te das cuenta de la abundancia que puedes tener en tu vida, de personas también. Es como si abre la puerta a la luz, a la felicidad y pare de desconfiar. Es lo que siento. Sigo. Amor espiritual. Las raíces. Es a través de tu familia, a través de la familia, una persona de tu familia, tu compañero, compañera, tus hijos. Esta situación puede vibrar por cualquier persona de tu raíz, que hace parte de tu herencia. Puede ser los hijos también, con hijos inesperados. Eternidad. Wow. Eso llega del cielo. Hay algo del cielo que te va a llegar a ti, sí, encima tuyo. Compromiso, sabiduría. Tienes que utilizar tu sabiduría en tu compromiso. Sí. Terminar, ok. Perdón, no es terminar. Bueno. A mí también me da la duda si hay real terminar con la oscuridad, el nacimiento, cortar.
se va. Está protegido, ¿eh? A un nuevo inicio. Ok. Bueno, espero que te puedo orientar. Voy a poner una raíz porque como hay muchos Sagitario, ¿cómo yo te puedo dar una lectura así? Aislamiento. Caminos. Sobre ventas. Una orden de hacer nada, ok, en el corazón. Ok. Hasta que me pongo a sudar. Porque te quiero dar una respuesta a tus dudas. Para mí me parece que no hay dudas que tener. Porque Belina, con el descubrimiento, no veo como engaño, veo un conflicto, porque sí hay una falta de confianza en uno y el otro, pero tengo los placeres, así, y la unión está reconocida con Belina, entonces siento que es algo propio tuyo, que viene desde lejos, ¿ok? Que tú te aíslas mucho, te pones como tanto desconfianza, tantas dudas sobre ti mismo que te aísla de la abundancia que puedes tener alrededor tuyo y tienes que aprender a despertar esa emoción. ¿Para qué? Para terminar de no ver, de no saber, para terminar esta oscuridad que hace que tu camino está difícil emocional y que la luz está lejos, pero este mes con tu compromiso, porque es cuestión de pareja, siento más aquí, o tú como padres o madre, también tu compromiso con tus hijos, también sospecha tal vez algo, pero abre la puerta al amor, vuelve a abrir el amor, que es lo más importante, y dejar estas dudas tuyas, crea en ti, crea que tú eres totalmente capaz de confiar en tú mismo, en tus actos, en tus decisiones, en tu manera de, porque siento como un desbalance aquí interno de cómo actuar cuando te llega una sospecha sobre una persona querida, ¿no? Porque es algo que de corazón, es una persona de corazón. Pero siento que hay una elevación aquí en diciembre, puedes totalmente renovar o tu relación con tu pareja o con tus hijos, renovar eso y elevarlo a lo más allá y dejar liberándote de las desconfianzas al otro y regresar, porque siento que es como acto de repetición en tu vida, que siempre a veces la vida te manda situación lo mismo, que sospechas, ya no crees más a la persona y es por eso que después hay conflictos verbal, peleas, es algo repetitivo en tu vida. Y si es el caso, si es tu caso, si hablo correctamente a ti, que estás viviendo eso, repetición de este tipo, es porque tú no has terminado de trabajar sobre tú mismo, sobre tu falta de confianza en tú mismo o sobre una emoción que tus padres han vivido, una traición a través de tus padres o de tu familia, porque hay algo también de generación que se transmite, ¿ok? Que se transmite, que tú te estás cargando esta desconfianza por la herencia genética, y es momento en diciembre de despertar eso en ti para poder cloturar eso antes de 2022, porque tengo Omega, tienes este mes para concientizar y dejar que las dudas te invaden cuando hay decisión que tomar sobre novedad, ¿ok? Que sea tomar la decisión de dejar una persona, de seguir con una persona, porque ya sabes que
que puedes confiar en esta persona porque el problema no es él, es tú. Todo eso, porque, wow, muchas interrogaciones de tu parte y hay que ir al fondo. Por eso fue complicado, porque es una emoción pasada, profunda, de dónde vienes y hasta que puede ser de tus abuelos, abuelas. Ok, hay algo aquí, así. ¿Cuál es el chakra Sagitario que te puede ayudar a ir al fondo de la problemática para no atraer situaciones, dudas así, sospecha, que te ponga en la oscuridad, en la duda, que te baja la confianza en ti mismo, todo eso? Ok, vemos cuál es el chakra, la corona. Abre la puertita, va a ser el video más largo, supongo, normal. La puertita del cráneo, la espiritualidad. Si ábrete a la espiritualidad para recibir esta conexión y escuchar la voz interna, tengo la confianza. Entonces el último y el primero, la tierra, conexión entre el cielo y la tierra. Realmente tienes que alinearte, conectarte para poder tener ese ojo invisible que tengo aquí también. La sabiduría es ver con los ojos, parece que tú ves eso, pero si abres el tercer ojo, es el ojo invisible, interno, es Odín, no sabemos, pero hay que ir al fondo, hacia donde las emociones, la luna, aquí, la pirámide, para curar y elevar nuestras emociones. Entonces es todo un trabajo muy emocional aquí, este mes para ti, Sagitario. Espero que te pude ayudar, hice lo mejor que pude con una lectura tan general. Gracias, nos vemos muy pronto. Un beso, chao, chao.